Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Samuel Jaramillo. Estamos aquí en conjunto con Jackson Rojo, que nos está acompañando un poquito para poder revisar algunos temas en conjunto con Elite Logis. Vamos a esperar un minutito que se puedan ingresar el resto de participantes. Estamos en total algunas personas que se están ingresando. Vamos a esperar unos minutitos para que ellos puedan ingresar. Y Jackson, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Samuel, muy buenas noches. Un gusto estar aquí en compañía de tan prestigiosa academia y sobre todo tener el honor de esta maravillosa invitación donde podamos trabajar un tema espectacular esta noche para los invitados y donde yo creo que nos vamos a poder empapar, tener unas bases muy interesantes en todo este tema que vamos a trabajar esta noche. Samuel, un honor estar aquí a tu lado y compartir este escenario. Perfecto, muchísimas gracias Jackson. Si gustas, puedes comenzar a compartir como para que todo el mundo vaya pudiendo ver los diferentes temas y estamos por comenzar, son las 7:02, comenzamos en un minutito. Muchísimas gracias a todos, por favor, gracias por su paciencia, gracias por su puntualidad también y bueno, en un momentito más comenzamos con Jackson. Entonces esperemos un minuto, ¿sí? ¿Te parece? Sí, sí, más bien solamente si gustas puedes comenzar a compartir como para que ya se pueda ir viendo y de ahí vamos comenzando. Ok, perfecto. Perfecto. Pronto compartiendo un videito, algo chévere. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Nos entonces, preguntábamos qué es el riesgo, ¿no? Nos preguntábamos ¿qué qué es es el el riesgo. riesgo? Y, y yo creo que este es un tema muy interesante que vamos a trabajar hoy porque es que las organizaciones en la actualidad se vieron impactadas por un tema que no esperaba nadie, el tema de la pandemia, por ejemplo. ¿Cómo impactó los negocios? Y bueno, y eso es un riesgo. Un riesgo es cuando hay un desastre natural, cuando tenemos una eventualidad de una compañía que no esperábamos. Vamos a ver algo que pasa muchas veces dentro de las operaciones. Voy a compartir un video y es entender que los riesgos están, yo creo que presentes en cualquier escenario, en cualquier punto. Vamos a ver, les voy a compartir algo para que nos vamos empapando del tema mientras que vamos llegando y vamos a ver, precisamente por lo mismo, por el riesgo tan presente en muchos escenarios laborales.
Bueno, yo creo que ahí hicimos una breve introducción de Sí, cosas muy, que muy pasan. breve, muy breve, muy breve, muy breve. Breve, breve, Pero pero mire, muy concisa y muy, bueno, sí, sí, es una cosa terrible lo que acabo de ver. oye, no, Samuel, es que lo que pasa es que muchas veces yo soy de los partidarios que uno tiene que mostrarle a las personas lo que pasa, porque la gente, muchas veces yo llego y en un seminario de gestión del riesgo, la gente piensa, bueno, este nos está dando un cuento de ciencia ficción, esto no existe, esto no pasa. Y cuando hemos hecho los diferentes seminarios de gestión del riesgo, esto hay que mostrarlo, porque la gente tiene que ser concientizada de lo que está pasando y lo que pasa en nuestras industrias latinoamericanas. Eh, Expuesto a muchas cosas. Eso que vimos fueron unos riesgos muy relacionados con las operaciones en los centros de distribución, en los sitios de almacenamiento, en nuestras factorías. Pero no entramos a dimensionar qué puede pasar aquí. Y yo creo que hay empresas que inclusive han definitivamente desaparecido porque han tenido que asumir inclusive demandas tan altas frente a un tema de riesgo que no lo pudieron asumir porque no tenían el músculo financiero para poder adoptar esas soluciones. Y yo creo que eso es uno de los temas que venimos a traer acá, la gestión del riesgo. Gestión del riesgo y cómo de una u otra forma blindarnos en una cadena de suministros, por ejemplo, que tiene factores importantes, el almacenamiento, el inventario, las compras, los centros de distribución, el transporte. Oiga, somos vulnerables desde muchos enfoques. ¿Y cómo tenemos que empezar a cubrir todos esos sectores para poder entender qué puede pasar en una organización? ¿Qué puede pasar cuando la gente de pronto no pensó que iba a pasar? Que estábamos en una labor cotidiana y no hicieron lo que tenían que hacer en ese día. Situaciones muchas. Y con esas situaciones yo hoy empiezo y agradezco mucho de nuevo la invitación porque esta ha sido una labor la cual yo creo que los gobiernos, los países y yo pienso que los diferentes entes reguladores han demandado para que las empresas implementen modelos de evaluación del riesgo. Y yo hago una reflexión a todos esos profesionales que nos están acompañando aquí es, ustedes ya hicieron su mapa de riesgo, ya entraron a cada uno de los sitios de trabajo, porque es que el riesgo está en todas partes, hasta en las oficinas, en la parte administrativa. Pero no entendemos muchas veces esa parte porque pensamos que todo se nos vuelve como, discúlpeme la palabra que voy a utilizar, se vuelve como un paisaje, donde todo se nos vuelve tan cotidiano que no entramos a ver qué puede pasar si ese día las cosas no funcionaban como debían de funcionar. Eh, Hoy vamos a arrancar y ya después de haber hecho esta introducción con este video nefasto, donde digamos un montón de cosas que definitivamente, y antes de arrancar con la presentación voy a poner un último sketch, un último video de una situación que se presentó en una compañía. Un día normal, los trabajadores era un domingo, precisamente era un domingo, ellos estaban realizando un proceso de descargue, la operación bajó y no había operación, los señores se quedaron solitos en su planta y ellos en su cotidianidad y en su charla y en su juego se pusieron a hacer algo que no debían. Vamos a ver qué hicieron estos señores y qué pasó ese día en esa bodega. Y les voy a contar, y con esto arranco esta charla de gestión de riesgo en la cadena de suministro. Vamos a verlo. Vamos a verlo. No tiene sonido. Un día cotidiano, ellos quisieron, bueno, vamos a ponernos a jugar. Nadie estaba, no tenían supervisión de nadie y se pusieron a jugar.
Miren lo que terminó el juego. Y miren, ese señor que está ahí debajo estuvo 6 meses en el hospital. ¿Cierto? Primer factor. Segundo factor, resulta acontece que esta empresa tuvo problemas jurídicos, porque claro, esos señores, por su irresponsabilidad, fueron despedidos. ¿Cierto? Y de entrada yo creo que es la primera decisión que tomamos. Vamos a prescindir de sus servicios por irresponsables. Y en verdad es que muy irresponsables. Pero cuando entraron los jueces a analizar la situación, pues les voy a contar una cosa. Quien realmente perdió fue la empresa. ¿Y saben por qué? Porque cuando el juez analizaba ese video, le decía a la empresa, señores, muéstrenme los registros de capacitación de estos señores. No había. No había. Señores, necesitamos que nos muestren un registro de inducción de cómo debe ser el comportamiento en la planta. No había. Y el juez adicional dijo algo. ¿Ustedes no creen que la estantería de esa planta tenía que estar anclada al piso? Necesito que me muestren y me demuestren que esa estantería que cayó tan fácil estaba anclada, estaba atornillada, estaba fija al piso. Tampoco. A raíz de eso, esos trabajadores tuvieron que ser reintegrados y la empresa pagaron unas demandas. Y miren que hay veces las cosas no son como pensamos, y es porque las compañías no asumen su responsabilidad desde la gestión del riesgo. Ustedes como empresarios, cuando por ejemplo van a dar una capacitación, guardaron los registros de esa capacitación en el departamento de recursos humanos. Hay que hacerlo. Ustedes dejaron evidencia de cada uno de esos procedimientos que usted le está brindando a su colaborador, a su coequipero, frente a una situación adversa. Dejó evidencia en un tema de salud y seguridad en el trabajo o equipo de protección personal. Esas son las reflexiones que yo entro a analizar aquí, porque muchas veces administrativamente se nos van y no somos conscientes de la relevancia que toma este tema en el mundo. Por algo, las normas ISO, tan conocidas en todo el mundo, han catalogado el tema de gestión del riesgo como uno de los temas más importantes para las compañías en el mundo. Y si ustedes miran la nueva versión de las normas ISO, que fue la versión 2015, hablan de dos temas fundamentales, dos: gestión del riesgo y desarrollo de proveedores. Pues hoy no tenemos desarrollo de proveedores, pero tenemos gestión del riesgo gracias a Elite Logis. Y es que gestión del riesgo es protagonista en los escenarios mundiales. Si muchas compañías hubieran asumido ese panorama de riesgo frente a todo lo que podía venir, tal vez hoy en día existieran, después de esta pandemia que acabó con muchas cosas. Hay una norma que es la ISO 22301 y habla de la continuidad de negocio. Ustedes ya hicieron ese panorama de continuidad de negocio con sus compañías aseguradoras y con sus proveedores y con sus clientes dentro de ese panorama tan maravilloso de la logística. Son reflexiones que hago porque son fundamentales en este punto crucial de esta charla. Entonces arranco con una presentación maravillosa, porque de una u otra forma hoy les vamos a dar un abrebocas de este concepto de gestión de riesgo y cómo este concepto de gestión de riesgo toma el protagonismo que debe tener en esta cadena de abastecimiento. Pues mucho gusto, me presento de nuevo y empiezo así porque tengo esta diapositiva donde me estoy soportando. Yo normalmente arranco y me presento: Jackson Rojo Rueda, especialista en gerencia logística, con una maestría en logística integral, experto en logística y gestión de riesgo. Soy miembro de la Comisión de Gestión de Riesgo del Área Metropolitana y he trabajado en muchas organizaciones durante 21 años, entre ellas Ojalata y Laminados, Fire Protection de Colombia, Industria de Alimentos ENU, el Metro de Medellín. Y entre todas esas organizaciones donde he podido compartir esas experiencias, he podido incrementar cada vez esas bonitas experiencias donde todos los días aprendo algo. Y una de las cosas más importantes en este tema es que tenemos que mirar hacia el futuro.
Porque cuando tú miras en el futuro, tú comprendes que estás en medio de una cadena de suministro. Y es que esa cadena de suministro o cadena de abastecimiento, como lo hablamos en el seminario, es una red. ¿Una red de qué? De pilares, de instalaciones, de medio de distribución que tiene una función: obtener materiales, transformar estos materiales en productos intermedios o productos terminados para hacer una respectiva distribución. Y en medio de esa cadena de suministro, de cadena de abastecimiento, que yo lo relaciono como si fuera el corazón. Si en el cuerpo humano cada determinada área de una compañía fuera un órgano o una parte fundamental, la cadena de abastecimiento, cadena de suministro sería el corazón. Imagínense en el motor, porque es que el motor, de una u otra forma, es el que mueve todo. Y es que la cadena de suministro es el que le da la vida a la organización. Importante, ¿no? Y es importante porque precisamente ella es la encargada de darle vida a estas organizaciones, pero en medio de todo y en medio de que le está dando vida porque está manejando inventarios, almacenamiento, transporte, está asumiendo unos riesgos y muy fuertes, porque de una u otra forma, cuando tú analizas todos esos riesgos en los cuales puede estar inmersa tu compañía, tal vez puedes estar preparado para lo que puede pasar dentro de una organización. Y arranco con este concepto, con que normalmente dentro de las compañías hay 3 categorías de riesgo. Oiga, 3 categorías. Y 3 categorías que son tan importantes y tan relevantes que es importante tener este concepto, porque yo espero que después de este encuentro, de esta pequeña charla, de esta capacitación que nos está entregando hoy Elite Logis, vayamos a nuestros puntos de trabajo y empecemos a pensar, venga, yo estoy en esta empresa y cuáles son mis riesgos. Y normalmente la mejor forma de identificarlos es clasificarlos. Como cuando tú dices, esto es blanco, esto es negro, esto es gris, y le estás dando nombre propio a cada riesgo. Porque de una u otra forma, si tú no comprendes cuál es la magnitud de tu riesgo, tú no vas a poder hacer nada para poder detenerlo. Es como si yo me pongo un chaleco antibalas. Tengo que ponerme un chaleco antibalas que me prepare frente a lo que me viene. Porque si no me lo coloco, lo que puede pasar es que yo puedo perder lo que es más sagrado para mí. Entonces, dentro de estas 3 categorías, que para mí son universales, hay 3 tipos de riesgo: el riesgo operativo, el riesgo financiero y el riesgo reputacional o riesgo de reputación. Tan peligroso, y yo creo que tan peligrosos los 3, que yo creo que si estamos preparados como empresarios, como líderes, como gerentes, como analistas, como jefes, vamos a tener la capacidad de hacer algo más en nuestras empresas. Y antes de pronto de categorizar cada uno de los riesgos, porque la idea es que empecemos a entenderlos, hay que entender una cosa, y es el concepto. Concepto importante, fundamental, clave. Esto tiene que ser, yo creo que protagonista aquí. Y es que cuando hablamos de riesgo, es cuando de manera general, de manera conceptual, estamos hablando de esa incertidumbre que es controlable. ¿Listo? Porque todo riesgo es controlable. Si tú lo identificas, tú lo puedes controlar, ¿cierto? Y es controlable desde un evento dañino. Pues porque si fuera un evento benéfico, pues no, es que me voy a ganar la lotería. No, eso no sería un riesgo. La idea es entender y poder estudiar cómo yo voy a gestionar esos riesgos. ¿Y cómo los voy a gestionar? Claro, hay que entender cuáles son los riesgos. Porque es que en una compañía pueden pasar muchas cosas. Recuerden que estamos trabajando con personas, estamos trabajando con tecnología, estamos trabajando en diferentes países. Los países tienen diferentes características a nivel geográfico, a nivel político. Ustedes saben que Latinoamérica de por sí es una montaña rusa política donde pasan un montón de cosas. Y cómo tu empresa está preparada
para poder transformarse, para poder prepararse, para poder asumir cada uno de los riesgos en los cuales se está viendo abocada en las diferentes eventualidades que se puedan presentar. Entonces, cuando tenemos la incertidumbre controlable, podemos entender cuál es cada uno de los riesgos. Y por eso estamos hablando ahorita de 3 tipos, que es los que vamos a empezar a desglosar. Riesgos. Oiga, ojo. Y el primer riesgo que vamos a ver aquí es el riesgo operativo. Yo creo que el más común, porque es que todos los días estamos con personas, estamos en unos sistemas de trabajo, estamos trabajando con tecnología. Entonces, ese riesgo operativo es esa posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, porque al fin y al cabo todos están centrados en que aquí vamos a perder dinero, platica, dólares, y vamos a perder precisamente ¿por qué? Por fallas o insuficiencias en los procesos, en las personas, en esos sistemas internos, en las tecnologías y en la presencia de eventos imprevistos. ¿O ustedes creen que esas personas que estaban ahorita viendo, que se quedaron solitos, sin supervisión y que se pusieron a jugar con los ventiladores, a jugar las carreras, ellos creían que estaban jugando Fórmula 1 y que no iba a pasar nada? Pero claro, cuando el juego se convirtió en una situación que fue adversa, porque precisamente hubo un accidente, hay un riesgo. Y un riesgo que se materializó, ¿por qué? Porque ese riesgo materializado representó daños y pérdidas de materiales, unas pérdidas donde inclusive el componente humano yo creo que para mí es el más importante, porque pues si hasta una estantería se cae, vaya y venga. Pero cuando una persona fallece, ¿qué? O una persona se accidenta, ¿qué? Yo soy de los que digo, una familia, se imagina una persona que fallezca o por lo menos que se accidente, una familia, ¿cómo se ve impactada ahí? ¿Cómo se ve impactado todo ese círculo de personas que están alrededor de esa persona que falleció o que se accidentó? Porque ahorita vimos un accidente, pero en muchos de estos riesgos la gente fallece. Y cuando una familia se ve impactada, yo creo que cuál es el criterio que tú tienes como empresario, como líder, de ver que esa familia definitivamente perdió un recurso, perdió un ser, perdió una persona que es irreemplazable? Lo material se recupera y por eso yo creo que cuando gestionamos el riesgo, también tenemos el aval de las aseguradoras que nos van a respaldar este año. Ojo con ese tema de seguros, que hoy no lo vamos a tocar, pero sí tengo que mencionarlo, porque muchas compañías no creen que es importante asegurar la mercancía, que es importante asegurar mi carga, que es importante asegurar mis bodegas, mis instalaciones. ¿Qué tan importante es tener un seguro, por ejemplo, corporativo de mis colaboradores? Si a un colaborador le pasa algo, y entonces, ¿cuál va a ser mi respaldo? Ojo con ese tema de seguros, porque muchas veces no lo dimensionamos, pero es tan importante tener un seguro. Es tan bonito, es tan importante. Recuerden una cosa, cuando las personas tienen fallas, y es normal que nos equivoquemos, hay que tener también un plan B, cómo estar preparados dentro de nuestros sistemas internos. O que nuestros sistemas de tecnología definitivamente están siendo y están fallando, y cómo le cumplimos al cliente. Vamos a parar. Ustedes saben que el tema de la pandemia ha representado que, por ejemplo, las organizaciones tengan un sistema de comercio electrónico muy fuerte. Y el tema de transformación digital ya hace parte de tu compañía. Es una pregunta que les hago. Y el tema de transformación digital también se ve expuesto al riesgo. Y si estamos haciendo pedidos por internet, donde necesitamos un domicilio para que me llegue la mercancía y la red se cayó, yo le voy a dejar de cumplir a mi cliente. No tenemos otro recurso de cómo llegarle al cliente si la tecnología falla. Uno tiene que ser muy previsivo de lo que puede pasar. Y dentro del riesgo operativo están todas estas fallas que podemos ver. Ahorita de pronto más adelante, si tenemos tiempo, vamos a ver otros videos donde hay riesgo operativo. ¿Y es por qué? Porque la gente no hace lo que tiene que hacer, porque la gente juega, porque la gente es imprudente, porque vemos imprudencias no solo de factores internos, sino de factores externos. Entonces, pueden pasar muchas cosas. Recuerden, riesgo operativo.
Y el otro riesgo operativo que puede pasar es que si de pronto, como decíamos ahorita, eventos imprevistos, y si un temblor de tierra, un terremoto o un maremoto, si estamos en una costa, ¿qué vamos a hacer? Hay que ser muy previsivos. Entonces recuerden, riesgo operativo, fundamental en este concepto porque yo creo que es de los más importantes. El segundo riesgo es el riesgo financiero. Y les decía que normalmente todos los riesgos están ligados a las finanzas. Sí, porque si tú haces algo que no debía pasar, pues vas a perder dinero, vas a perder capacidad, músculo financiero. Pero cuando hablo propiamente del riesgo financiero, yo entro a hablar de todos esos riesgos que tienen las compañías cuando hacen cosas que no debían hacer dentro de, digamos que dentro del tema de inversiones. O que, por ejemplo, mi departamento financiero haga una inversión en una divisa precisamente pensando en el crecimiento de esa divisa o de unos bonos, o voy a comprar unas acciones en la bolsa de Nueva York porque pensamos que esa compañía iba a ser un éxito y vimos que esas acciones fueron y se desplomaron y estoy teniendo pérdidas. Y recuerden que es que el riesgo financiero está derivado de esas malas decisiones que tomamos, pero a nivel de financiación y de inversión. Y es que yo estaba y optamos por comprar unos terrenos, unos lotes en los cuales podíamos ver una posibilidad de ampliarnos, pero vimos cómo esos lotes, por ejemplo, se devaluaron o tienen unas fallas geológicas y la empresa perdió. Esos son riesgos financieros. Cuando esas inversiones en las cuales estamos comprometiendo capital no eran lo que esperábamos. Y es importante entenderlas porque ese valor financiero es importante. ¿Por qué? Porque de una u otra forma son decisiones mal tomadas. Por eso es importante cada vez que tú haces una inversión o tomas una decisión, tú puedas tener esa capacidad de ver qué puede pasar si eso no funciona o de ser cauteloso frente a esa inversión. Téngalo presente. Y el tercer tipo de riesgo, y yo creo que uno de los más importantes para mí, porque yo creo que tanto el operacional y el financiero son riesgos que de una u otra forma uno se puede sobreponer. Pero cuando hablamos de riesgo de reputación, y es cuando yo hablo de ese peligro de que la opinión pública tenga una imagen negativa de tu producto y eso pueda disminuir la capacidad de hacer negocios. Una mala imagen. Y les voy a poner un ejemplo. Una reconocidísima marca multinacional y todo, aquí en Colombia de productos de productos de bebidas, de gaseosas, de cervezas, tuvo un escándalo en una red social. Decían que uno de sus colaboradores había caído en uno de sus tanques. Y eso fue una noticia, pues una noticia falsa, porque era imposible que ese colaborador, porque normalmente los tanques eran tanques cerrados, pero la gente creyó. Entonces todo el mundo empezó a pensar de que realmente sí había una persona fallecida, un cadáver dentro de los tanques de las bebidas. Entonces, claro, la gente tenía fastidio de tomar ese producto. Esa marca de gaseosa se desplomó. Se desplomó de una manera que yo creo que la compañía no tuvo, la compañía yo creo que no lo dimensionó, no pensaron que iba a ser tan grave y fue muy grave. Porque al día de hoy esa marca de gaseosa no se repone. No se reponen y han hecho hasta lo imposible para poder potenciar de nuevo esa marca a lo que era y ya no han sido capaces. ¿Qué tan peligrosa es una mala imagen de tu producto? Hay veces llegan y dicen en redes sociales, es que el producto tuyo provoca cáncer. Venga, ¿y cuál es la prueba? Por eso es que las empresas tienen que estar listas frente a todo lo que se dice ya. Por eso, inclusive cuando tú haces o ves una opinión negativa en una red social como Twitter, como Facebook, tú tienes que inmediatamente reaccionar. Y por eso, inclusive, las compañías han enmarcado dentro del tema de gestión de riesgo tener un community manager para poder manejar todos estos temas. ¿Por qué? Porque hoy en día las redes sociales son como pólvora y son opiniones que se empiezan a divulgar. Y la gente no investiga, la gente se traga, discúlpeme la expresión, se traga el cuento. Es que aquí va a pasar esto. Es que esa empresa tiene nexos con redes de dudosa reputación. ¿Cómo así? Qué miedo comprarle a esta empresa. Es que en esa empresa se dice
que tienen unos nexos con ciertas personas públicas a nivel corrupto. Ah, es que en esa empresa se hacen cosas que no se debían hacer. Hay muchas cosas. Inclusive la misma competencia te puede montar una historia con tal de que borrarte del mercado. Tú estás preparado para una mala reputación. Y es que hay que reaccionar. Porque es que si dicen que tu compañía está haciendo algo malo, entonces venga, yo reacciono ante el público y digo, pruébemelo. Y si me toca demandar, demando. Oiga, y el riesgo no está contemplado. Este tema de riesgo es muy general, este riesgo, y lo están marcando. Y voy a hablar desde dos puntos de vista. En el mundo, la norma ISO, porque estoy hablando desde las normas de gestión integral, que más ha enmarcado el tema es la ISO 31000, gestión de riesgo a nivel corporativo, porque la 31000 habla de lo que es riesgo corporativo, riesgo financiero, riesgo en producción, riesgo en las ventas, o sea, a nivel de generalidades. Pero como lo hablamos aquí, y por eso yo creo que Elitelogis escogió este seminario hoy, esta charla, y es porque la gestión de riesgo en la cadena de abastecimiento es tan importante como ese motor que mueve la compañía, que las mismas normas internacionales ISO lanzaron una normatividad. Yo creo que los invito a saber y a conocer la norma ISO 28001, que es la que habla de la gestión de riesgo en la cadena de abastecimiento. Importante total. Cómo el riesgo puede impactar el almacenamiento, el transporte, los inventarios, las compras. Oiga, crucial. Por eso hay que de una u otra forma empezar a conocer este tema que hace parte del tema de competitividad. Y no cualquier cosa, es vital, es protagónico. Yo creo que es crucial para las empresas hoy en día. Y es que cuando yo estoy haciendo un análisis del riesgo, normalmente arranco desde la parte superior, de esa junta directiva, de esa gente que es los dueños de la compañía. Y esa junta directiva, cómo está dimensionando el riesgo en los cuales puede verse involucrado mi negocio. Y cómo esa responsabilidad también la estoy encabezando en un capitán del barco, que es el representante legal, ese CEO, ese presidente, ese gerente, ese líder corporativo que de una u otra forma está haciendo el líder de la estrategia de la empresa, también tiene que conocer el riesgo. Y un tercer actor que en muchas compañías todavía no hace protagonismo, pero yo creo que lo demanda Latinoamérica y sus compañías, si no lo tienen, lo deben de tener, es la creación de un cargo que se llama oficial de cumplimiento. Un oficial de cumplimiento es una persona que es como un auditor encargado de supervisar que la compañía esté cumpliendo con todo. Hagan de cuenta que es como la policía, como el ejército, como ese que dice, bueno, las normas, las leyes, las políticas, los procedimientos corporativos se están cumpliendo. Es un cargo protagónico que de una u otra forma es como un auditor líder que está tomando el protagonismo de esa responsabilidad de gestión del riesgo. Y abajo de la pirámide, pues están todos o estamos todos los administradores, los vendedores, los asistentes, mensajeros, todos los cargos, porque mucha gente piensa que solo son algunos cargos, no son todos. Desde esa señora que llega todas las mañanas y nos trae ese cafecito delicioso o una bebida aromática o un té, hasta ese líder dentro del proceso es responsable de la seguridad y de la gestión del riesgo, porque todos tenemos que estar preparados para asumir esa responsabilidad. Y ojo con eso, ustedes ya tienen su pirámide, ya la tienen. Primer pregunta, ¿ya la construyeron? ¿Quiénes son los responsables de asumir esta responsabilidad? Porque cuando tú empiezas a dimensionar qué puede pasar, puedes entender muchas cosas. Y cuando hablamos de todo el tema de gestión de riesgo, también hay que hablar de dos temas que son transversales a esto. Y hay unas definiciones fundamentales que van ligadas a esto. Y la primera, ¿cuál es? Financiación del terrorismo y contrabando. ¿Qué es financiación del terrorismo? La diapositiva habla de esa empresa o esa organización o ese estamento o esa persona que directa o indirectamente esté administrando, entregando, proveyendo
aportando recursos, bienes, servicios a grupos que están al margen de la ley. Y es muy común en Latinoamérica que muchas veces, dentro de, por lo menos aquí en Colombia, y desafortunadamente, pues yo no lo digo con orgullo, como hay grupos de margen de la ley que dicen, venga, si usted no me paga esto, sus vehículos les puede pasar esto. Y de una u otra forma es ilegal cuando usted le entrega algo a él. Ya si hacerlo o no hacerlo, eso es criterio de cada uno. Yo ahí no me puedo, yo tengo que ser muy neutral en ese aspecto. Pero cuando usted está pagando y no está denunciando, de una u otra forma está financiando el terrorismo. Y es muy común, desafortunadamente es muy común en Latinoamérica, en algunos países más común que otros. Por lo menos en Colombia ustedes saben que aquí es muy común. Y en otros países de Latinoamérica lo mismo, pero es desafortunado lo que puede pasar cuando tú de una u otra forma estés aportando recursos, directa o indirectamente. Y hay empresas que no lo hacen tan desde el desconocimiento y no que lo hacen porque aportan. Y eso es un delito. Y no solo tú, sino, por ejemplo, y yo les hago una pregunta desde la cadena de abastecimiento, ¿tu proveedor quién es? ¿Tu proveedor qué negocios tiene? ¿Tu proveedor con quién está haciendo negocios? Como le pasó a un miembro de una junta directiva de un proveedor que tenía un cliente mío, es que uno de los de la junta directiva está por ahí reportado en la lista Clinton porque tiene negocios dudosos. ¿Ustedes creen que tu compañía debe hacer negocios con una empresa que tiene un miembro de la junta directiva en la lista Clinton, por ejemplo, que es una lista que hace el Departamento de Estados Unidos para personas que de una u otra forma han tenido nexos con narcotráfico, con terrorismo? Inmediatamente tu marca se puede ver salpicado. Y aquí hay un concepto que voy a llamar aquí. Es un concepto del marketing, del mercadeo, y es la marca. Porque ahorita hablamos de riesgo de reputación. Pues claro, si mi marca se ve perjudicada, ténganlo por seguro que la gente afuera también va a pensar lo mismo. Ojo con ese detalle de la financiación del terrorismo. El segundo concepto, el contrabando. Yo creo que este sí es común en todos nuestros países. ¿Cómo entran mercancías que no declaran impuestos al momento de entrar al país? Es una obligación de que las mercancías entren y reporten esos impuestos que de una u otra forma son los que hacen que esa mercancía sea legal. Y cómo el contrabando inclusive es tan malo para los negocios que han acabado empresas, han acabado negocios. Hay industrias que se han visto perjudicadas precisamente por el contrabando de ciertos productos, que no debería ser así, porque es que es una competencia desleal. Tú tienes que pagar impuestos, tú tienes que tributar, porque esos tributos que le estás dando al gobierno es para que se cree bienestar, para que se creen autopistas, para que se creen escuelas, salud, y se siga manteniendo el orden. Ojo con ese tema, el contrabando. Y hay compañías que por ahorrar un peso hacen negocios de contrabando. Y hemos visto casos de compañías que han comprado insumos de contrabando, han comprado materias primas de contrabando. Ojo con eso, que tu compañía puede ser sancionada y hasta cerrada. Y miren que eso también hace parte de la gestión del riesgo. Otro tema aquí es el lavado de activos. Cuando de una u otra forma todos esos recursos que llegan vienen de negocios de dudosa reputación. Es que son productos del narcotráfico, es producto de la extorsión, son productos del secuestro, de la trata de personas. Y muchas veces todos esos recursos de dudosa proveniencia entran a tu compañía o entran a los negocios con el fin de ser legalizados. Ojo con ese tema, es demasiado delicado. Y hay empresas que se dejan tentar. Venga, yo tengo aquí unos dólares, entrémoslo a tu compañía, legalícemelos, pregunte esos dólares de dónde vienen. Uno tiene que ser muy desconfiado. Y en el tema de gestión de riesgo más, ahí es donde yo les digo, necesitamos líderes que tengan malicia, que tengan viveza. Nosotros aquí decimos malicia. Malicia es viveza, es picardía, es inteligencia, es entender cómo se mueve el mercado y qué puede estar pasando, porque no podemos permitir que nuestras compañías incurran en delitos. Eso no debe ser así. Por eso inclusive el lavado de activos tiene pues todo un flujo en el cual hay un dinero sucio
que está llegando a un sector financiero o a un sector real como una compañía, esa compañía hace unas inversiones o hace algo con ese dinero y de una u otra forma lo legaliza. Eso no debe ser así. Yo tengo que garantizar de que todo el dinero que entra a mi compañía sea de proveniencia legal. Y hay personas que de una u otra forma se ven perjudicados ante el tema. Ahí es el protagonismo de este tema, de conocer cómo es el lavado de activos y cómo ese lavado de activos tiene que ser impedido para que entre a mi organización. Una de las cosas más importantes que yo hablo y que yo entro aquí a dejarles también importantes, y yo creo que es una de las cosas maravillosas que nos puede entregar esto hoy, es que ustedes deben de hacer una matriz del riesgo. Una matriz del riesgo en el cual ustedes entren a analizar cada uno de esos puntos críticos de su compañía. En este caso, la cadena de abastecimiento. Entonces, en esa matriz de riesgo, que puede ser una tablita de Excel, miren que no hay que invertir mucho dinero y es más el tiempo que yo tengo que empezar a tomar punto a punto lo que puede pasar. Entonces, empiezo analizando, bueno, ¿cuál es el proceso? El proceso de almacenamiento, proceso de inventarios o el cargo, director de supply chain, director de abastecimiento, director de inventarios o director de transporte. ¿Cuál es el proceso o cargo en los cuales yo voy a hacer análisis de los riesgos que puede tener esta persona dentro de su proceso? Cuando ya yo entro a detallar esa persona o ese proceso, yo entro a detallar cuáles son las áreas o puntos críticos que pueden perjudicar este cargo o este proceso. Puede ser una bodega, puede ser un espacio, puede ser un hecho. ¿Qué pasó en el transporte? Y es que había uno de tus vehículos, de tus tractomulas, de tus tractocamiones, de tus medios de transporte, en los cuales se encontraron, por ejemplo, drogas. ¿Cómo así? Eso se llama contaminación de la carga. Sí, puede pasar. ¿Y qué tan perjudicado se puede ver mi proceso? Total. Entonces, ¿qué tan seguros son mis procesos? Otro, aparte de analizar el proceso y ese punto crítico, es esos comportamientos críticos. Porque es que muchas veces, lastimosamente, hay un tema que nos perjudica a todos y es un tema a nivel mundial y es la corrupción del funcionario. ¿Qué tan transparente es la aptitud y la calidez de trabajo del funcionario? Porque si llega una persona y le dice a tu funcionario, venga, usted me hace un favor, usted necesito que esto me lo mueva en su compañía y yo a usted le voy a garantizar unos miles de dólares en su cuenta bancaria mes a mes. Eso es un delito. Pero puede pasar porque los funcionarios de una u otra forma pueden ver permeados, no solo administrativos, sino operativos. Y conozco muchas veces qué puede pasar en las compañías cuando no se hace con un análisis detallado de ese equipo de trabajo que está trabajando conmigo. Por eso, también hay un concepto que vengo a hablarles aquí, se los voy a mencionar porque pues lastimosamente ya es más profundo y es el análisis de todo mi equipo de trabajo, el famoso estudio de seguridad. Cuando yo ingreso una persona a una compañía, yo quiero saber no solo sus referencias laborales, sino dónde ha trabajado, cuál es su comportamiento a nivel empresarial, cuál es su círculo social, cuál es su círculo familiar, porque muchas veces yo puedo decir que él no tiene nada, pero resulta acontece que tiene unos familiares que están, por ejemplo, en una prisión y tienen un tema. Entonces ahí son detalles donde hay que tener claves fundamentales dentro de la complicidad de los funcionarios. La ética empresarial, cómo hay empresas donde entran la complicidad y el robo, y describir todas esas informaciones para poder entender cómo podemos empezar a mitigar estos riesgos. Y por eso el último punto de la matriz, no solo de la descripción, es las acciones que yo voy a hacer. Es que voy a tener un circuito cerrado de televisión, maravilloso. Vamos a tener procedimientos maravilloso. Vamos a visitar el domicilio del colaborador, con quién vive, en qué lugar de la ciudad vive. Oiga, y eso es importante yo empezar a entender cuál es el círculo de mi equipo de trabajo para poder dimensionar cuál es la importancia de mi compañía y cuál es la importancia de mi medio. Investigar cuál es el patrimonio. Hay organizaciones donde usted ve que ese colaborador de un momento a otro, el patrimonio elevado. No, tiene apartamentos, tiene vehículos, tiene lotes, tiene sitios de recreo y uno dice, ¿y de dónde está sacando el dinero?
Ah, es que se ganó la lotería. Ah, maravilloso, listo, se ganó la lotería. Pero si no se ganó la lotería, ustedes han investigado de dónde es el, 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 el capital de tu funcionario. Antes esto se podía ver o se podía interpretar como una invasión a la privacidad. Ya no. Ya no, porque precisamente es gestión del riesgo. Yo con quién estoy trabajando, porque si tú o alguno de tus funcionarios tiene un escándalo, no van a decir que fue funcionario. Fue el funcionario que trabajaba en tal empresa. Y eso es gestión del riesgo. Y muchas veces hay compañías donde inclusive hacen polígrafo, donde le hacen unas preguntas donde entienden, hacen auditorías periódicas de cuál es el círculo de ese trabajador, cómo se está comportando a nivel legal, a nivel institucional. Importante. Por eso hay señales de alerta dentro de las compañías que son muy importantes, y la primera de ellas que hay que entender es, por ejemplo, incremento patrimonial que yo les decía. Hay que mirar los vehículos de carga cuando tú empiezas a sospechar que en los vehículos de carga se ve algo. Cuando hay personal que está llegando y que está ingresando a áreas restringidas, porque tú ves, venga, ¿y este funcionario qué hace en esta área? La compañía no debería estar ahí. Cuando tu colaborador va a unas horas de la noche. Yo conozco un caso de una empresa donde veía que el funcionario llegaba a las 10 de la noche y su horario laboral era de 7 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Y por qué ese funcionario está yendo a mi compañía a las 10 de la noche? Horarios no autorizados, importante. Venga, cuando usted hace transacciones o movimientos sin documentos, sin los de respectivos documentos, porque no se hicieron así. Horarios de descarga y de ejemplo, horarios de operaciones logísticas no establecidos. Y yo por eso llamo a que cuando yo tengo un proceso tiene que ser muy disciplinado y muy bien documentado. Porque cuando vemos situaciones que no son normales, podemos identificar lo que pasa. Pero si tu compañía es desorganizada, no vas a poder identificar esto. Por eso es el hecho de que no solo la gestión de riesgo va de la mano del orden, sino de la organización, de los procedimientos. Otros comportamientos o señales de la extorsión, porque muchas veces puede pasar. Y hay un concepto que es el famoso CBY, y la gente no lo entiende, y es cómo voy yo. Oiga, qué triste, pero dentro de los temas de abastecimiento hay gente que para poder hacer un negocio pide su propina, su dinerito extra, y eso está prohibido. Los regalos están prohibidos en la cadena de abastecimiento. Todo tipo de prebenda que se pueda interpretar o afectar la decisión es delicada. Por eso es importante, como les decía, todos estos antecedentes que se puedan hacer y entender que la gestión integral habla de la 31.000 como la gestión de riesgo dimensional, la ISO 28.000 de la gestión de riesgo en la cadena de suministro y la ISO 32.000, 22.301 que es la continuidad del negocio. Los invito a tenerla. Y por cortesía de Elite Logis, porque Elite Logis me lo dice, si alguien tiene alguna duda y si tiene alguna inquietud por LinkedIn, está mi perfil. Les puedo compartir, por ejemplo, la ISO 28.000. Y se la voy a compartir a Samuel para que por medio de Elite Logis, para algunos de ustedes, si la quieran solicitar, se la puedan pedir. Y eso es un regalo que les queremos hacer, porque la idea de nosotros es entregar formación de calidad número 1. Y no solo brindarle la formación, sino los recursos, porque muchas veces yo te puedo brindar la formación, pero ¿por qué no también el material que te garantice que te puedas documentar de manera muy integral? Entonces, una de las cosas que quiero ofrecerles es eso. Y la voy a compartir a Samuel para que si alguien la quiera, se la pueda pedir a Samuel, a la Elite Logis, y con gusto él les pueda compartir esta información. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna pregunta sobre el tema, porque pues yo antes de pronto esta sección creo que tenemos tiempo de compartir un último video. Sí, tenemos tiempo y también Listo. tenemos, te quisiera hacer algunas consultas. Yo quiero dejarlos porque es que la gente piensa que el riesgo pueden ser cosas que pasan en las empresas, pero también hay cosas que pasan en la vida real, en la cotidianidad de los trabajos. Entonces vamos a ver más temas de gestión de riesgo, vamos a ver más aquí riesgos con personas, porque al fin y al cabo todo esto es, y les voy a compartir este video. Denme un momentico, yo me salgo de aquí. Discúlpenme que por aquí tengo
tema de una falla. Ya. Ahora sí. Qué pena que no me dio aquí esto. Listo, yo por aquí ya lo tengo. Riesgos. Listo. Y esto, por ejemplo, pasó aquí en Colombia. Y esto puede ser un riesgo de reputación. ¿Cómo contaminaron una carga? Esta es la Policía Nacional. Esto es una tractomula, un vehículo que llevaba mercancía para un puerto. Pero cuando fue detenido, ¿cierto? Empezaron a inspeccionar el vehículo y empezaron a encontrar situaciones que eran anormales dentro del vehículo. Y miren esas inspecciones que pueden perjudicar la reputación de tu compañía. Lleva una carga de tu empresa. Y cómo al empezar a inspeccionar qué era lo que llevaba esa carga y a empezar a buscar, encuentran una cosa que es muy común en Latinoamérica y más aquí en Colombia y que puede afectar la reputación de tu compañía. Y van a ver qué era lo que tenían ahí escondido. Droga, un delito delicado, y eso se llama contaminación, es un riesgo. Y cómo tu marca se puede ver perjudicada cuando contaminan la carga. Demasiado peligrosísimo en ese sentido. Otro tema aquí de gestión del riesgo que podemos ver aquí, por ejemplo, cuando las personas son imprudentes, ¿cierto? En eventos o en situaciones a nivel laboral. Vamos a verlo y les voy a compartir este video. Oh my gosh. Do it for the van. Hey, don't do it. No. Do it for the van. Hey, do it. Football, isn't it now? Let's go. What? Hey, ready? Go for it, bro. Out the window. Go! The tempo. Camera steer is too low. That dropped an inch. Yeah. Miren cómo en esos día a día, en esos labores cotidianas, la gente en sus empresas comete errores y la gente no dimensiona los riesgos que pueden presentar para la salud, para las empresas, para las operaciones. Son personas del día a día y cosas que se ven, pero que de una u otra forma cuando adoptan, miren, una persona se puede, por ejemplo, accidentar así, se puede lesionar, puede estar expuesta a una situación externa donde puedan haber una lesión. Pero miren, miren ese servicio de mensajería donde uno ve, vea,
excelente. Vean qué delicadeza en compartir, por ejemplo. Excelente labor. Ahí es donde uno dice, qué tristeza, y hay que tener mucha cautela y hay que contemplar todo ese tipo de situaciones dentro de las compañías. No me voy a alargar más, pues, porque yo creo que aquí el tiempo es muy preciado y queremos también escucharlos a ustedes. Pero yo creo que vieron un ejemplo, un abrebocas de todo lo que puede pasar en las empresas, en los negocios, en la vida cotidiana. Y cómo eso, de una u otra forma, tiene una gestión administrativa. Oiga, eso tiene una gestión administrativa. Y cómo esa gestión administrativa que tú debes hacer te puede de una u otra forma blindar frente a cualquier hecho. No sé si alguien tenga alguna inquietud, alguna pregunta, Samuel, para pues, ir cerrando este maravilloso espacio que de una u otra forma fue un abrebocas a cosas interesantes que podamos hacer. Jackson, una consulta. Con respecto a tu experiencia, ¿cómo ves que disminuyen los riesgos? Porque al final del día el riesgo no desaparece, pero disminuye. ¿Cómo tú ves que disminuyen el riesgo luego de poder aplicar estos pequeños consejos que nos has dado? Que yo creo que de alguna forma nos alientan a seguir avanzando en este sentido. ¿Cómo ves que disminuye ese riesgo en las empresas? Samuel, mira, yo soy de los partidarios cuando llego a una compañía y lo primero que hay que hacer es hacer un diagnóstico. Okay. Un diagnóstico de cómo está mi bodega, cómo está mi almacenamiento, cómo está mi compañía. Una vez yo hago un diagnóstico, yo entro a atacar esos puntos. ¿Y cómo los ataco? Con una matriz del riesgo, con unos indicadores de seguridad, unos indicadores ambientales, unos indicadores de proceso, los famosos KPI. Y cómo esos indicadores y esas matrices de riesgo yo las puedo complementar con un concepto muy interesante que nos da la ISO, y es ese mapa de riesgo. ¿Y qué es un mapa de riesgo? Es tomar cada área de la compañía y de una u otra forma tú puedes tomar colores como un rojo, un amarillo, un naranjado, un verde, donde tú categorices los riesgos, porque hay zonas de la compañía donde hay muchas más situaciones y es un trabajo que hay que hacer conjuntamente con la gente de salud y seguridad en el trabajo, con los líderes de los procesos para poder entender, y sobre todo con los que están en el día a día, toda la parte operativa, no los excluyamos, hay que involucrarlos porque ellos más que nadie saben qué puede pasar en el día a día. Y cuando tú entiendes esos riesgos, tú puedes entrar a dimensionar qué puede pasar frente a cada una de estas situaciones. Yo creo que de una u otra forma a nivel general es lo que podemos hacer, Samuel, cuando vamos a hacer la parte del riesgo. Perfecto, perfecto. Acá tenemos una consulta adicional. ¿Qué pasa si por el tamaño de la organización no se puede contratar a un personal especializado? Pregunta si se podría delegar esa responsabilidad del riesgo a un externo. Bueno, Samuel, aquí hay una cosa y yo se la explico mucho a las empresas. Cuando tú tienes una compañía y tienes que contratar personal externo, tú eres el responsable de controlar el riesgo. ¿Y cómo es la responsabilidad? Capacitando, dejando evidencia de que tú le diste capacitación, dejando evidencia de que tiene que cumplir con unos protocolos y que él, como ese personal externo, que al fin y al cabo es un proveedor, tiene que cumplir con unos lineamientos. Cuando uno tiene un personal externo, ahí es donde ya hay que entrar a exigir y auditar cómo mi proveedor del servicio está haciendo su control desde afuera, porque si pasa algo dentro de la compañía es responsabilidad mía, y lo primero que me va a pedir la ley es que necesito que me complemente qué usted hizo, qué trabajo hizo conjuntamente en equipo con su proveedor, con ese que le está prestando ese servicio tercero. Es interesante, y ahí es donde yo también les digo, cuando yo tengo un personal externo, es muy bueno porque nos vamos a retroalimentar los dos y los dos vamos a hacer un control, y de una u otra forma hay un doble control, el que yo le hago y el que me va a hacer la empresa. Porque si yo le voy a contratar un servicio, yo le tengo como cliente que exigir, venga, yo a usted lo contrato, pero necesito que me cumpla con esto. Y es interesante cuando tú haces eso porque al fin y al cabo tu empresa se vuelve más competitiva. Perfecto. Y una consulta con respecto a este tipo de auditoría. Usted mencionaba, Jackson, un puesto, un rol muy importante que tiene que ver con un tipo de auditoría, lo llamaba.
¿cuáles son esos roles o responsabilidades que deberían tener como mínimo ese rol? En algunas empresas podrá ser una persona, pero en otras se tendrá que ser, tal vez por el tamaño de la empresa, delegada esos roles a ciertas funciones. ¿Cuáles son esas responsabilidades mínimas que debería tener esa persona o ese rol? Bueno, normalmente ese rol de auditor es una persona que sea un líder, debe ser un líder que conozca el proceso, que conozca cada uno de los pilares de ese proceso, cómo son los procedimientos, cómo es la normatividad que cobija el proceso. Porque hay una cosa que no hablamos mucho aquí y es de la ley. Y recuerden una cosa, el hecho, y es una frase muy conocida, el desconocimiento de la ley no te exime de ella. Tú tienes que conocer la normatividad, tienes que conocer las leyes de tu país. Y esa persona que está asumiendo el rol de auditor tiene que tener una vista amplia del proceso, tanto administrativa como operativa. Que se pueda muy de negocio, tal vez. Muy de negocio, tal vez. Sí, claro. Y el negocio, porque tiene que estar muy ligado a la estrategia de la compañía. Cuando tú conoces la estrategia, tú puedes empezar a ligar todos esos factores. Porque cuando tú conoces la estrategia, puedes entrar a hacer una magnitud de lo que puede perjudicar una acción. Desde un accidente de una persona, que una persona se siniestró o se accidentó, hasta un comportamiento que no debía de ser, un procedimiento que no se hizo a nivel logístico, que tu vehículo no cumplía las condiciones mecánicas para poder hacer el tránsito hasta el puerto. O sea, ese tema es muy amplio. Pero la persona que esté liderando la auditoría tiene que ser una persona de un conocimiento amplio, que tenga una comunicación muy asertiva, porque es una persona que tiene que estar en comunicación con todos los pilares y sobre todo una persona con mucha visión del negocio, como tú lo decías. Me pareció muy interesante lo que tú decías, porque cuando una persona tiene una visión del negocio es una persona idónea para asumir ese tipo de roles de auditores y de líderes frente a la gestión del riesgo. Y entonces esa persona tal vez debería tener algún bagaje en la empresa como para poder entender este tema del negocio o no es necesario. Y bueno, sí, básicamente debería tener algún tipo de bagaje en la empresa o no. ¿Qué recomiendas ahí? Porque también está la otra perspectiva de que cuando una persona ingresa a una empresa, ingresa con todo este tema de que todo ve problemas, ¿no? O todo ve oportunidades, decimos nosotros, oportunidades. ¿Qué es mejor en ese sentido? ¿Qué recomiendas? Pues Samuel, mira, yo creo que todos los negocios tienen sus particularidades. Si tú estás fabricando alimentos, la persona tiene que conocer del tema del sector alimenticio. Si la persona está trabajando en un sector metalúrgico, de acero, de manufactura de electrodomésticos, o del sector avícola o del sector agricultura, la persona tiene que conocer del tema. O sea, no puede llegar una persona que no conozca el negocio, porque yo puedo ser muy buen auditor, pero por ejemplo, cuando yo como consultor, yo entro a una compañía, yo me tengo que apoyar de una persona que esté al interior de la compañía y que me ayude a entender los diferentes procesos. El sector farmacéutico es muy complejo y sobre todo, por ejemplo, cuando tú tienes un factor de sector farmacéutico, productos químicos, el sector de cadena de frío a nivel de alimentos, tiene unas particularidades que uno desde afuera no entiende tanto cuando la persona ya lleva un bagaje, como tú lo dices, cuando lleva una experiencia de unos años de trayectoria en la compañía. Y de una u otra forma hay que apoyarse de esas personas. Esto es un trabajo en equipo, esto no es un trabajo de una sola persona, son de varias. Y ahí es donde también cuando se construyen las matrices de riesgo, se construyen por departamentos y esos departamentos deben de ser de una u otra forma auditados por otra área de la compañía. Voy a poner un ejemplo. Si yo construyo la matriz de riesgo de la cadena de abastecimiento, yo le voy a entregar mi matriz al área de producción para que producción mire desde el punto de vista de ellos qué más podemos incluir. Eso es un tema muy bonito. Es un tema muy amplio. Muy multifuncional, ¿no? Muy multifuncional o muy de varios lados de la empresa que pueden hacer algún tipo de cross-reference de lo que ellos están viendo, de lo que ellos están buscando. Bueno, no sé, creo yo que tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser así, tiene que tener esa parte, Jackson. Sí. Total, Samuel, total. Eso es un tema de que somos un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo tiene que responder con cada una de sus responsabilidades para construir una muy buen
un muy buen diagnóstico, ¿me entiendes? Perfecto, perfecto. Jackson, me quedo con varios temas, me quedo con varios temas realmente muy enriquecedor este espacio. Si tienen por ahí alguna otra consulta, alguien que quisiera hacer, con mucho gusto. Jackson, por favor, déjanos tus datos por acá como para poder todos te encuentren en LinkedIn. Jackson es muy participativo con nosotros en este sentido, muy dispuesto a poder enseñar, ayudar y por supuesto él es una persona que está dispuesta a podernos ayudar en esta metodología. Y como él bien dice, yo creo que el aporte que nos puede traer aquí Jackson es con respecto a la metodología, ¿no? Y luego nosotros a la interna ir buscando ese know-how, ¿no? Ese know-how de la empresa para poder justamente construir en conjunto todos bueno, estas herramientas que Jackson nos ha venido a traer. Y creo un abrebocas, ¿no? Un abreboca, Jackson, porque entiendo que esto es un tema, como dice Jackson, muy amplio, ¿no? Muy amplio. Y creo que estamos aquí justamente en ese pequeño abrebocas. Jackson, no sé si tienes algunas palabras para toda nuestra audiencia. Todavía estamos aquí con algunas personas que nos acompañan. Estuvimos alrededor de 90 personas en esta sesión. Todavía nos quedan por aquí unas 70 y tantas personas. En Facebook también estuvieron algunas personas que nos estuvieron siguiendo. Entonces, Jackson, a todas estas personas, ¿qué les puedes indicar? No, pues Samuel, pues primero que todo agradecerte por esta maravillosa invitación. Lo único que quiero decirles es, hay que gestionar, hay que ir más allá. Los nuevos escenarios a nivel global, porque esto es un tema global, nos demandan nuevas cosas. No nos podemos quedar con lo mismo. Yo creo que una de las responsabilidades, por ejemplo, que ha asumido esta gran escuela de formación es entregarle a sus asistentes nuevas experiencias, nuevas capacidades, porque los nuevos roles corporativos están demandando nuevas formaciones, nuevas acciones. Ya no basta con quedarte con lo mismo. Ya no tienes que quedarte con con el solo concepto, sino con la toma de decisión. Y ahí es donde yo les digo a ustedes, hay que tomar decisiones. Una muy buena decisión sería, por ejemplo, formarse con Elite Logis. Una muy buena decisión sería asumir nuevos temas, cómo ser competitivos dentro del tema logístico, cómo empezar a ver cómo como profesional me voy a hacer más capaz frente a lo que el mundo está demandando de mí, porque el mundo tiende a cambiar y cada vez más. Es tu responsabilidad de ofrecer cosas nuevas al empresario, a tu empresa, a tu comunidad, a tu equipo de trabajo, porque si no lo haces te vas a quedar rezagado. Entonces, quiero agradecerle a Elite Logis, a Samuel Jaramillo por esta maravillosa invitación. Estoy en LinkedIn como Jackson Rojo Rueda a su disposición, pero más que nada me siento honrado de que podamos hacer cosas nuevas en Latinoamérica, porque esto lo venimos haciendo, llevando nuevos conceptos y sobre todo reflexiones de a dónde tenemos que ir para que nuestras organizaciones se hagan cada vez más competitivas y puedan estar aptas en los nuevos escenarios globales. Perfecto, Jackson. Muchísimas gracias. Yo agradezco a todos los participantes. Muchísimas gracias por todas sus consultas. Le damos las gracias nuevamente a Jackson. Por favor, quédense sintonizados a nuestras redes sociales para los siguientes eventos. Sí, estamos compartiendo constantemente eventos con ustedes y por supuesto, síganlo a Jackson. Jackson está muy pendiente de poder hacer algunas cosas, creo yo, muy interesantes que va a poder compartir con todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos en una siguiente ocasión y bueno, que tengan una buena noche y un buen final de semana. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Samuel, muchas gracias. Una feliz noche. Muchas gracias igualmente. Feliz noche. Cuídese. Hasta luego, Jackson. Chao, chao.